Mis padres me miraron con esa frialdad que solo el cálculo puede forjar, y le dijeron a mi abuela que recogiera sus cosas y buscara un nuevo lugar para vivir después de 60 años en la casa que ella y mi abuelo construyeron con sudor y promesas. En ese instante, juré que su traición no quedaría impune. Tomé el testamento de mi abuelo de su cajón secreto. Lo apreté en mi puño como un arma cargada. Y supe que el fuego de la venganza acababa de encenderse en mis venas. El sol de Sevilla se filtraba a través de las persianas rotas de la cocina, pintando rayas de oro sobre la mesa de roble donde mi abuela siempre preparaba el gazpacho con tomates maduros del huerto. Era un domingo de finales de verano, de esos que huelen a jazmín y a aceite de oliva frito, pero el aire en casa estaba cargado de algo podrido, como el hedor de una fruta olvidada en el fondo del frutero. Mis padres, Elena y Javier, estaban sentados frente a ella, con las tazas de café humeante entre las manos, pero sus ojos no miraban el vapor, miraban a mi abuela como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en su decoración moderna. Abuela, lo hemos pensado mucho, empezó mi madre, con esa voz melosa que usaba para cerrar tratos en su agencia inmobiliaria. La casa es grande, pero tú necesitas algo más práctico. Un piso pequeño en el centro, cerca de los servicios. 60 años aquí son suficientes. Es hora de que vivas para ti. Mi abuela, con sus manos arrugadas como mapas antiguos sobre la mesa, no levantó la vista de su taza. Tenía 82 años, el pelo blanco recogido en un moño que mi abuelo solía llamar su corona de reina, y los ojos hundidos por el peso de las pérdidas. Mi abuelo, Manuel, había muerto hacía 5 años de un infarto silencioso mientras podaba los olivos en el patio trasero. Ella se había quedado sola en esa casa de 2 plantas en el barrio de Triana, con sus azulejos sevillanos agrietados y sus recuerdos colgados en las paredes como fotos desvaídas. 60 años. 60 años de criar hijos, de cocinar paellas para fiestas que duraban hasta el amanecer, de consolar a mi madre cuando era niña y soñaba con ser bailaora. Y ahora, esto. Mi padre, siempre el pragmático, el contador que equilibraba números como si el corazón fuera una columna de un libro mayor, añadió, no es personal, mamá. Es por tu bien. La pensión no da para mantener todo esto, y nosotros. Bueno, con el niño en la universidad y la hipoteca, necesitamos el espacio. Se refería a mí, Andrés, el hijo invisible que acababa de volver de Barcelona con un título en Derecho que aún no sabía cómo usar. Tenía 28 años, y en esa casa me sentía como un intruso en mi propia historia. Yo estaba en el umbral de la puerta, con una taza de café frío en la mano, observando la escena como si fuera una obra de teatro cruel. Mi abuela no dijo nada al principio. Solo sorbió su té, el sonido amplificado por el silencio que cayó como una losa. Luego, con una voz que era un susurro de río seco, respondió, esta casa es mi piel, Elena. ¿Cómo me pides que la arranque? Pero ellos insistieron. Hablaron de residencias elegantes en las afueras, de visitas semanales, de liberarla de las cargas. Era una traición envuelta en papel de regalo, calculada al céntimo. Mi madre, que había crecido en esa misma cocina soñando con escapar a la ciudad, ahora veía la casa como un lastre para su ascenso social. Mi padre, que había heredado el negocio de mi abuelo pero lo había vendido por una fracción de su valor para invertir en criptomonedas fallidas. Necesitaba el dinero de la venta para tapar agujeros. Y mi abuela. Ella era el obstáculo. Salí de allí con el estómago revuelto, caminando por las calles empedradas de Triana donde los flamencos cantaban en las tabernas y el Guadalquivir murmuraba secretos antiguos. Me detuve en la plaza de toros, mirando la arena roja donde hombres y bestias se enfrentaban en danzas de muerte. ¿Por qué no podíamos ser como ellos? Directos,
sangrientos, honestos en nuestra furia. En cambio, mi familia elegía el veneno lento de las palabras educadas. Aquella noche, mientras la casa dormía bajo el zumbido de los grillos, subí al ático donde mi abuelo guardaba sus tesoros. Era un lugar polvoriento, lleno de cajas con facturas amarillentas y fotos de la posguerra, cuando España aún lamía las heridas de la dictadura. En un cajón secreto, detrás de una pila de libros de Machado, encontré el sobre amarillo, con el sello de un notario de 2010. Testamento de Manuel Ruiz, decía en letra temblorosa. Lo abrí con dedos que sudaban, y las palabras saltaron como balas. La casa de Triana será para mi esposa, Rosa, mientras viva. Es su refugio, su sangre. A mis hijos, Elena y Javier, les dejo mis acciones en la cooperativa de Olivos, pero solo si respetan el legado de esta familia. Si no, que Dios los juzgue. Mi corazón latió como un tambor de flamenco. Mi abuelo no era tonto, sabía de las ambiciones de sus hijos. Había escrito esto un año antes de morir, en secreto, porque sospechaba que ellos lo apartarían. 60 años de lealtad, y ahora esto. Tomé el testamento, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolsillo. No era solo un papel, era una espada. Y yo, Andrés, el hijo que siempre había sido el pacificador, el que evitaba las peleas en las cenas familiares, acababa de decidir empuñarla. Al día siguiente, fingí normalidad. Desayuné con ellos. Hablé del tiempo, de un posible trabajo en un bufete de Madrid. Pero por dentro, el plan se tejía como una red de araña. Primero, confrontación sutil. Llamé a un amigo notario, un tipo discreto llamado Pablo que me debía un favor de la universidad. Necesito verificar esto, le dije por teléfono, escaneando el documento en mi piso alquilado. Es auténtico, confirmó él esa misma tarde. Y legal. Si tu abuela lo presenta, la casa es suya hasta que muera. La ira creció en mí como una marea en la costa gaditana. ¿Cómo podían mis padres hacer esto? Mi madre, que había llorado en el funeral de mi abuelo abrazada a ella, prometiendo siempre cuidarla. Mi padre, que juraba que la familia era lo primero, pero cuya cuenta bancaria decía lo contrario. Recordé las navidades pasadas, cuando mi abuela contaba historias de la guerra civil, de cómo mi abuelo la salvó de un bombardeo en Sevilla, escondiéndola en un sótano con una manta y una promesa. El amor es la única herencia que no se vende, decía ella. Y ahora, ellos la vendían todo. Decidí no actuar de inmediato. La venganza, aprendí en mis libros de derecho, es un arte de paciencia. Empecé a observar. Mi madre, con sus tacones altos y su perfume caro, cerraba tratos por teléfono mientras ignoraba las llamadas de mi abuela. Mi padre, fumando en el balcón, calculaba en su libreta cuánto valdría la casa en el mercado. 400.000 euros. Lo suficiente para un piso en el centro y un viaje a las Canarias. Y yo, el hijo pródigo, me convertí en el fantasma de la casa, escuchando, anotando, planeando. Una semana después, la bomba estalló. Mi abuela, con el rostro demacrado como un paisaje de Almería en sequía, me llamó a su habitación. Andrés, hijo, no quiero irme. Esta casa es lo último que me queda de él. Lágrimas surcaban sus mejillas, y en ese momento, vi no solo a mi abuela, sino a la mujer que había enterrado a un marido, a un hijo en la infancia por una fiebre, y ahora enfrentaba el exilio de su propio sangre. La abracé, sintiendo el peso de 60 años en sus hombros frágiles. No te irás, le juré. Yo me encargo. Esa noche, copié el testamento. Una copia para ella, una para mí, y una para el notario. Pero no se lo di aún. Dejé que la presión creciera.
Mis padres empezaron a empacar sus cosas, cajas con porcelanas que mi abuela había heredado de su madre. Fotos familiares que ahora parecían mentiras. Es por su bien. Repetían como un mente. Pero yo sabía la verdad, era por el suyo. El dinero, el estatus, el escape de la culpa de no haber sido mejores hijos. El primer paso de mi venganza fue sutil, como el veneno en un vino fino. Anónimamente, envié una carta al ayuntamiento, citando irregularidades en la propiedad, impuestos no pagados por mis padres en los olivos que habían vendido. Nada grave, pero suficiente para que el inspector visitara la casa un martes por la mañana. Los vi a todos, mi madre furiosa, mi padre sudando explicaciones, mi abuela en su silla de mimbre, observando con una calma que me heló la sangre. ¿Sabía ella algo? ¿Sospechaba? Esto es ridículo, espetó mi padre al inspector. Somos una familia respetable. El hombre, un tipo con bigote canoso y ojos de sabueso, hojeó sus papeles. Parece que hay deudas pendientes, señor Ruiz. Si no se resuelven, podría haber embargo. Mi madre palideció, y en ese instante, vi el primer crack en su armadura. Me mantuve al margen, fingiendo sorpresa. Pero por dentro, el placer era amargo, como un sorbo de absenta. Esto era solo el comienzo. El testamento era mi as en la mengue, pero lo jugaría en el momento preciso, cuando el dolor los cegara. Porque la venganza no es solo justicia, es hacer que sientan el vacío que crean. Los días siguientes fueron un torbellino de tensiones. Mi abuela se volvió más callada, comiendo poco, paseando por el huerto al atardecer como un espíritu errante. Yo la acompañaba, escuchando sus recuerdos, como mi abuelo plantó cada olivo con una historia, cómo bailaron flamenco en la boda bajo las estrellas de Granada. El odio envenena al que lo lleva. Andrés, me advirtió una vez, con los ojos fijos en el horizonte. Asentí, pero mi corazón ya estaba envenenado. Mis padres aceleraron el plan. Contrataron a una inmobiliaria. Pusieron un anuncio, casa histórica en Triana. Aidil para reforma. Vi las fotos en internet, la fachada con sus balcones de hierro forjado, el patio con la fuente seca. Precio 450.000. Mi abuela lo vio y se limitó a decir, es como venderme a mí. Entonces, llegó la primera oferta. Un constructor de Madrid, dispuesto a pagar en efectivo. Celebraron con una botella de Rioja en la sala, brindando por el futuro. Yo me excusé, subí a mi habitación y llamé a Pablo. Prepara los papeles. Vamos a notificar. Pero antes de eso, necesitaba un aliado. Mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre, que vivía en Córdoba y siempre había sido la oveja negra por divorciarse y abrir un bar de tapas. Ella odiaba a mis padres tanto como yo empezaba a hacerlo. Esos dos son víboras, me dijo por teléfono cuando le conté. Mándame el testamento. Yo testificaré. La red se cerraba. Y mientras Sevilla ardía en fiestas de feria, con trajes de lunares y el eco de palmas, yo tejía mi telaraña de justicia. Pero en lo profundo, una voz susurraba, ¿y si esto destruye más de lo que salva? La ignoré. El fuego ya estaba encendido. La notificación llegó un viernes por la mañana, como un trueno en cielo despejado. Pablo, con su eficiencia de notario curtido, la entregó en mano a mis padres mientras yo fingía estar en una entrevista de trabajo. Imaginé la escena, el sobre oficial, el sello rojo, las palabras frías, en virtud del testamento de Manuel Ruiz, fechado el 15 de marzo de 2010. La propiedad cita en calle Betis 23, Triana, Sevilla. Pertenece exclusivamente a Rosa López de Ruiz de por vida. Cualquier intento de venta o desalojo es nulo y perseguible por ley. Mi madre me llamó esa misma tarde. Su voz un torbellino de furia y lágrimas. ¿Qué has hecho, Andrés? ¿Cómo pudiste traicionarnos así? Traicionarnos.
La palabra me golpeó como un latigazo. ¿Quién traicionaba a quién? Respondí con calma fingida. No es traición. Mamá. Es justicia. El abuelo lo quiso así. Colgué antes de que pudiera replicar, y salí a caminar por el puente de Triana, donde el río reflejaba las torres de la catedral como un espejo roto. El viento traía olores de churros fritos y el lamento lejano de una guitarra. Me sentía vivo por primera vez en años, pero también vacío, como si hubiera abierto una herida que no cerraría. ¿Era esto venganza o solo dolor multiplicado? Mi abuela me esperó en el patio con una jarra de limonada fresca, sus manos temblando al ver mi rostro. «Lo hiciste, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. Asentí. Y ella suspiró, un sonido profundo como el de las campanas de la Giralda. Tu abuelo estaría orgulloso, pero triste. La familia no debería romperse por papeles. Le tomé la mano, surcada de venas azules como ríos secos. No se rompe por papeles, abuela. Se rompe por codicia. Ella no discutió. En cambio, me contó una historia que no conocía, como, en los años 70, mi abuelo rechazó una oferta millonaria por la casa durante el boom inmobiliario de Franco. Podríamos haber sido ricos, dijo. Pero él dijo que el hogar no se vende. Es el alma. Lágrimas brillaron en sus ojos, y juré que no la defraudaría. Mis padres no tardaron en contraatacar. Esa noche, irrumpieron en la casa como una tormenta del estrecho. Mi padre, con la corbata aflojada y el rostro enrojecido por el vino o la rabia, blandió una copia del testamento. ¿De dónde sacaste esto? Es falso. Papá nunca hizo un testamento secreto. Mi madre, más calculadora, se sentó junto a mi abuela y le habló en tono de hija arrepentida. Mamá, esto es un error. Andrés está confundido. Vendamos y te compramos un piso bonito, con vistas al río. Mi abuela se irguió en su silla, y por primera vez vi el acero en su espina dorsal. No, Elena. Esta es mi casa. Y si tu hermano y tú no la respetáis, no sois bienvenidos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre me miró como si yo fuera un extraño, un Judas con bata. Eres mi hijo, gruñó. Esto te destruirá. Salieron dando un portazo, y la casa tembló como en un terremoto leve. Mi abuela se volvió hacia mí. Ahora empieza lo peor, Andrés. Prepárate. Tenía razón. Al día siguiente, mi padre contrató a un abogado, un tiburón de Sevilla conocido por desmontar testamentos en juicios rápidos. Me llegó una citación, demanda por falsificación y alienación parental. Alienación parental. Como si yo fuera el loco, el que rompía la familia. Me mudé temporalmente a un piso compartido en el centro, un cuchitril con vistas a la Alameda de Hércules donde los yonkis merodeaban al amanecer. Allí, con mi portátil y pilas de libros de derecho, tracé el mapa de la batalla. El testamento era sólido, testigos del notario, firma hológrafa verificada. Pero ellos alegarían coacción, demencia senil de mi abuelo. Necesitaba pruebas. Llamé a tía Carmen. Ven a Sevilla, le dije. Ella llegó en su viejo Seat, con el pelo teñido de rojo y un cigarrillo eterno en los labios. Esos dos siempre fueron ambiciosos, me contó mientras bebíamos cervezas en una taberna de la Macarena. Cuando papá enfermó, tu abuelo les dejó claro que la casa no se tocaba. Pero ellos vendieron los olivos a medias. Mintieron sobre las deudas. Carmen había sido la confidente de mi abuelo. Tenía cartas, emails, grabaciones de conversaciones donde mis padres presionaban por herencia prematura. Con su ayuda, armamos el dossier. Pero el conflicto no era solo legal, era visceral. Mi madre me bombardeó con mensajes. Piensa en tu futuro, hijo. Esto nos divide a todos. Mi padre, más directo,
Me cortó la cuenta bancaria que aún compartíamos. De repente, estaba solo, pagando alquiler con ahorros menguantes, comiendo tapas frías en bares solitarios. La ira me sostenía, pero la duda se colaba como niebla del río. Una noche, soñé con mi abuelo. Estaba en el huerto, podando olivos con tijeras oxidadas. Y me decía, la venganza es un olivo, crece torcido si lo plantas en odio. Me desperté sudando, con el corazón latiendo como un bombo en una procesión de Semana Santa. ¿Estaba equivocado? ¿Destruía yo la familia que intentaba salvar? No. Recordé la cara de mi abuela cuando le leí el testamento, una sonrisa frágil, como la primera flor después de la sequía. Ella merecía paz. Así que seguí. Presentamos contrademanda, no solo por la propiedad, sino por fraude en la venta de los olivos familiares. Mis padres habían falsificado documentos para quedarse con más de lo debido. El juez, una mujer severa de Jaén con gafas de montura gruesa, fijó fecha para el juicio en 3 meses. Mientras tanto, la ciudad parecía conspirar. Sevilla, con su calor asfixiante y sus fiestas interminables, amplificaba el drama. En una romería en el Rocío, vi a mis padres de lejos, ella con un mantón de Manila, él con sombrero cordobés, bailando sevillanas como si nada. Me acerqué, impulsado por un demonio interior. Disfrutad mientras podáis, les susurré al pasar. Mi madre se volvió pálida. Mi padre apretó el puño. El twist empezó a gestarse entonces, sutil como el rumor de un secreto. Tía Carmen, en una de nuestras reuniones, dejó caer una bomba casual. Tu abuelo no era solo el hombre bueno que creías. Tenía deudas, Andrés. Deudas con gente peligrosa de los tiempos de la transición. ¿Deudas? Mi mundo se tambaleó. ¿El testamento era un escudo o una trampa? Investigué en silencio. En archivos polvorientos de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, encontré pistas. Mi abuelo había prestado dinero a un Kenstractor durante el boom de los 80, y nunca cobrado. El Kenstractor, muerto ahora, pero su hijo. Vivía en Madrid, y era el mismo que había hecho la oferta por la casa. ¿Coincidencia? ¿O algo peor? La paranoia creció. ¿Sabían mis padres? ¿Era esto una venganza en cadena? Llamé a Pablo, verifica el testamento otra vez. Él dudó, es real. Pero hay una cláusula oculta. Si la casa se vende por deudas pendientes, pasa a los herederos directos. Deudas de mi abuelo. Deudas que mis padres habían ocultado para reclamar todo. El suelo se abrió bajo mis pies. Mi venganza, que creía pura, era un castillo de naipes. Pero no paré. El juicio se acercaba, y con él, el clímax. Sevilla bullía en ferias, pero en mi corazón, la tormenta rugía. El juicio se celebró en el Palacio de Justicia de Sevilla, un edificio neoclásico que olía a cera de abeja y a secretos enterrados. Entré con mi abuela del brazo, ella vestida con un traje negro sencillo, como para un funeral, y yo con un traje prestado de Pablo que me quedaba grande en los hombros. El pasillo estaba lleno de ecos, zapatos repiqueteando en mármol, susurros de abogados, el tintineo de llaves de los ujieres. Mi corazón latía al ritmo de un pasodoble fúnebre. Mis padres ya estaban allí, sentados en la primera fila con su abogado, un hombre flaco con bigote fino y ojos de serpiente. Mi madre evitaba mi mirada, pero mi padre me fulminó con la suya, un odio puro que me heló. Tía Carmen testificó primero, describió las presiones de mis padres sobre mi abuelo, las llamadas nocturnas pidiendo avances de herencia, las mentiras sobre las fincas. Eran codiciosos, dijo con voz firme, apagando su cigarrillo imaginario en el aire. El juez anotó, impasible. Luego vino el notario que había validado el testamento. Don Manuel estaba lúcido, afirmó. Firmó de su puño y letra, con 2 testigos.
Presentamos el original. Y el salón se llenó de murmullos. Mi abogado, un joven idealista que trabajaba pro bono por admiración a mi causa, argumentó: esto no es solo una propiedad, es el legado de una vida. La señora Ruiz tiene derecho a morir en su hogar. El turno de la defensa fue un asalto. Su abogado desgranó dudas, y si el testamento fue coaccionado, don Manuel temía a su nuera ambiciosa. Mostraron emails falsos, manipulados para sugerir que mi abuela había influido. Mi madre testificó, con lágrimas calculadas: solo queríamos ayudar. Andrés nos ha dividido por un papel viejo. Mi padre añadió: es mi madre, pero él es mi hijo. ¿Por qué nos hace esto? El jurado, un grupo mixto de sevillanos, una maestra de Triana, un jubilado de la maestranza, una contable de Nervión, escuchaba con rostros tensos. Mi abuela fue la estrella involuntaria. Subió al estrado con pasos lentos, juró sobre la Biblia, y habló: esta casa no es ladrillo. Es donde Manuel me besó por primera vez, donde crié a mis hijos, donde enterré mis dolores. No me quitéis mi piel. Su voz, frágil pero acero, rompió el salón. Vi a la maestra secarse una lágrima. Pero el clímax no fue en el estrado, fue en el pasillo, durante el receso. Mi padre me acorraló contra una columna. Su aliento a coñac. Retira la demanda, Andrés, o te arrepentirás. Tenemos pruebas de que tu abuelo era un estafador. Deudas con la mafia de los 70. Si sale a la luz, manchará su nombre. Sus palabras fueron un puñetazo. ¿Mafia? Mi abuelo, el hombre que repartía pan a los pobres durante la hambruna. Retrocedí, el mundo girando. Esa noche, en el piso, desenterré más. Llamadas a archivos policiales, favores de amigos en la Guardia Civil. Sí, mi abuelo había prestado dinero a un grupo de constructores durante la transición. Tipos duros que blanqueaban vía propiedades. No mafia al estilo italiano, pero sí sombras andaluzas, favores. Amenazas veladas. El Kenstracter cuya oferta pendía era el hijo, y las deudas no pagadas ascendían a 100.000 euros, con intereses. El twist me golpeó como una ola en la playa de Cádiz. Mis padres no mentían del todo, sabían de las deudas y las habían ocultado para reclamar la herencia limpia. Pero el testamento las anulaba, la casa estaba protegida. Pero si se probaba fraude, todo caía. Mi venganza, que creía noble, invocaba fantasmas que podrían devorar a mi abuela. Dudé por primera vez. Llamé a mi abuela a medianoche. Si perdemos, ¿qué? Le pregunté. Ella, desde la casa silenciosa, respondió: perder es humano, Andrés. Pero rendirse por miedo es cobardía. Sus palabras me enderezaron. S.I.G. y adelante. Pero con un plan B: negociar con el hijo del Kenstractor, pagar las deudas con un préstamo, salvar la casa. El juicio continuó al día siguiente. Un infierno de argumentos. Mi abogado presentó las cartas de tía Carmen, ellos, facturas falsificadas. El juez deliberó 2 horas que parecieron siglos. Cuando volvió, su voz resonó: su valida el testamento. La propiedad pertenece a la señora Rosa Ruiz de por vida. Se desestiman las demandas de fraude por falta de pruebas. Costas a los demandantes. El salón estalló en susurros. Mi abuela sollozó en silencio, aferrada a mi brazo. Mis padres se levantaron como zombis. Mi madre cubriéndose la boca. Mi padre mascullando maldiciones. Ganamos. Pero la victoria era pírrica. El odio en sus ojos era un veneno que se filtraría. Salimos a la Plaza de la Constitución, donde el sol de mediodía cegaba. Mi abuela besó mi mejilla. Gracias, mi niño. Ahora, vive. Pero yo no podía. Esa noche, el hijo del Kenstractor llamó: sé de las deudas de tu abuelo. Paga, o embargo la casa en apelación. ¿100.000?
No los tenía. La venganza había despertado al dragón. Y ahora, para salvar lo salvado, debía pagar con sangre la mía, o la de todos. Los días post-juicio fueron un limbo febril. Mis padres apelaron, claro, pero el proceso duraría meses. Mientras, la casa volvió a la normalidad aparente, mi abuela podando rosales. Yo instalando alarmas por si venían a por el testamento original. Tía Carmen se quedó unos días, cocinando callos como en los viejos tiempos. Pero sus charlas nocturnas revelaban grietas, tu madre no siempre fue así. La ambición la comió después de que tu abuelo muriera. Empecé a ver la multidimensionalidad de ellos. Mi padre, no solo codicioso, sino aterrorizado por la ruina, sus inversiones en cripto habían fallado. Deudas de juego ocultas. Mi madre, herida por una infancia pobre, viendo la casa como cadena a su pasado. Eran villanos, sí, pero humanos, rotos como yo. Aún así, el fuego ardía. Organicé reuniones con prestamistas, pero las tasas eran usureras. Entonces, el twist mayor, en una caja de mi abuelo, encontré una carta no enviada, dirigida a mí. Andrés, si lees esto, es porque el mundo se ha torcido. La casa es tuya al final, no de ellos. Pero el precio es alto, sacrifica el odio, o te consumirá. Mía, el testamento tenía una codicila oculta tras la muerte de mi abuela. A mí, no a mis padres. El mundo se ladeó. Mi abuelo me había elegido, sabiendo mi lealtad. Pero también advertía, el odio destruye. Lloré esa noche, solo en el ático, con la ciudad cantando flamenco abajo. La venganza era dulce, pero el precio, irreversible. Con la codicila en mi bolsillo, un papel amarillento que quemaba como brasa. El plan cambió. Ya no era solo defender, era contraatacar con precisión quirúrgica. Pagué las deudas del Kenstracter con un préstamo de un viejo amigo de la universidad, un banquero gaditano que me debía la vida por salvarlo de una demanda en Barcelona. 100.000 euros, firmados en un café de la Plaza Nueva, con el Heraume de Asaar como testigo. Esto te ata, Andrés, me advirtió. Pero por familia, se hace. La casa estaba a salvo, pero mis padres no. Su apelación pendía como una espada de Damocles, y yo decidí cortar el hilo. Reuní pruebas de sus fraudes, extractos bancarios manipulados, transferencias a cuentas offshore en las Islas Caimán. Tía Carmen, con contactos en el fisco andaluz, confirmó evasión fiscal por 200.000. Los denuncié anónimamente a Hacienda. No por maldad pura, sino por equilibrio. Ellos habían jugado sucio. Yo restauraba la balanza. La reacción fue una cadena de dominós. Una mañana, agentes de la agencia tributaria allanaron su piso en el centro de Sevilla. Un ático moderno con vistas al Alcázar que habían comprado con dinero dudoso. Mi madre me llamó histérica. ¿Es por ti? Nos estás destruyendo. Respondí, no, mamá. Es por lo que hicisteis primero. Colgué, y el silencio posterior fue mi primer sorbo de poder verdadero. Pero el poder corrompe, como el sol sevillano quema la piel. Empecé a obsesionarme. Vigilaba sus movimientos en redes sociales, fotos forzadas de sonrisas en cenas, posts velados de la familia unida resiste. Mi padre perdió el trabajo en la consultoría, mi madre, clientes en la agencia. Se mudaron a un apartamento modesto en San Bernardo, vendiendo joyas para pagar abogados. Y yo. Yo visitaba a mi abuela diariamente, trayendo frutas del mercado de la Encarnación, fingiendo normalidad mientras planeaba el próximo golpe. El conflicto se extendió al ámbito social. Amigos comunes me evitaban en las tertulias de los bares de la Alfalfa, huispes de El Hijo Traidor flotaban como humo de oca. Mi prima Laura, hija de tía Carmen, me confrontó en una fiesta de cumpleaños. Tío, vale la pena, los estás matando.
La miré, con una copa de manzanilla en la mano, y respondí, ellos mataron primero. A la abuela. Al abuelo. Pero en el fondo, el H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN se filtraba, sueños donde mi madre yacía en una cama de hospital. Mi padre mendigando en las calles empedradas. Entonces, el CA-O se precipitó. Una noche de tormenta, con relámpagos iluminando la Giralda como un faro vengador. Mi padre apareció en la puerta de la casa de Triana. Empapado, con barba de días y ojos inyectados en sangre. Hablemos, hijo, suplicó. Mi abuela, desde la sala, gritó, no lo dejes entrar. Pero lo hice. En la cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla, se derrumbó. No era por dinero solo, confesó. Voz rota como un laúd desafinado. Tu madre tiene cáncer. Diagnóstico hace 3 meses. Queríamos vender para pagar tratamientos privados. Clínicas en Barcelona. No te lo dijimos porque. ¿Cómo explicas que fallamos como padres? El mundo se detuvo. Cáncer. Mi madre. La mujer fuerte que bailaba sardanas en las verbenas. Consumida por dentro. La ira se evaporó, dejando un vacío helado. ¿Mentira? ¿Manipulación final? Llame al hospital esa misma noche, confirmado. Estadio 3. Metástasis en hígado. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas mientras mi padre sollozaba, perdóname. Solo queríamos tiempo con ella. Lo abracé, por primera vez en meses, sintiendo su cuerpo frágil bajo la camisa mojada. Pero el perdón no era tan simple. Al día siguiente, retiré la denuncia a Hassien de demasiado tarde. El proceso seguía, pero ofrecí pagar los tratamientos. Condiciones, retiran la apelación. ¿Dejan la casa en paz? Aceptaron, con rostros demacrados por la culpa y el miedo. Mi madre, en el hospital, me tomó la mano. Fuimos egoístas, Andrés. Pero te queremos. Sus palabras eran un bálsamo y un ácido. La familia se recompuso en fragmentos. Visitas al hospital se convirtieron en rituales, yo llevando flores de los campos de romero, mi abuela contando cuentos de infancia, tía Carmen preparando paellas en la habitación. Pero las heridas supuraban. Mi padre bebía más, mi madre se debilitaba, y yo. Yo cargaba el peso de la venganza como una cruz de Semana Santa. El twist final llegó en una carta del notario, meses después. La codicila de mi abuelo, no solo la casa para mí, sino una confesión, Andrés. Las deudas eran mías, de juventud tonta. Tus padres las pagaron en silencio cuando yo morí, por amor. No los odies, protégelos. Mi abuelo lo sabía todo. Mi venganza, justa en apariencia, había sido innecesaria. Ellos no eran monstruos, eran humanos, pagando deudas ajenas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me ahogó como el Guadalquivir en crecida. Había acelerado su caída, exponiendo secretos que ellos guardaban por honor. Mi madre empeoró, los tratamientos fallaron. Murió un otoño gris, en una habitación con vistas al río, susurrando, la casa es tuya ahora. Vive en ella. Enterramos el odio con ella. Mi padre, roto, se mudó a Córdoba con tía Carmen. Yo, heredero solitario, me quedé en Triana con mi abuela, podando olivos bajo el sol implacable. La venganza había sido dulce, pero el precio, una familia hecha trizas, consecuencias irreversibles. Los meses siguientes a la muerte de mi madre fueron un desierto emocional, como las dunas de Cabo de Gata en invierno, vasto, ventoso, implacable. La casa de Triana, que había luchado por salvar, ahora se sentía como una tumba abierta. Mi abuela deambulaba por los pasillos como un fantasma, tocando los azulejos como si esperara que mi madre emergiera de ellos. Yo, Andrés, el vengador autoproclamado,
Me convertía en cuidador, medicinas a horas precisas. Cenas de sopa de ajo que ella apenas probaba. Noches en vela escuchando el tic-tac del reloj de pared que mi abuelo había traído de Granada. Mi padre llamó una vez por semana. Su voz un eco hueco desde Córdoba. Cuida de tu abuela, decía. Pero nunca mencionaba el pasado. Tía Carmen lo hospedaba en su bar, donde servía tapas y absenta a clientes que ignoraban las grietas en su armadura. Está destruido, me contó ella en una visita. Culpa, Andrés. La culpa loco me vivo. Asentí, pero no sentía simpatía, solo un vacío que el viento andaluz no llenaba. Empecé a trabajar en un bufete pequeño en el centro, defendiendo desalojos irónicos familias como la mía, luchando por techos sobre sus cabezas. Cada caso era un espejo, vi mi propia hipocresía en los inquilinos desesperados, mi codicia en los caseros ambiciosos. Por las noches, releía la codicila de mi abuelo, esas palabras que me perseguían como un estribillo flamenco, protégelos. ¿Cómo? ¿Si los había roto? El conflicto interno era el peor, ph símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenwebe contra mí mismo. Un fuego lento que chamuscaba sueños. Soñaba con mi madre, joven, riendo en el patio. No la versión marchita del hospital. Despertaba sudando, con el Guadalquivir rugiendo afuera como un río de lágrimas no derramadas. Mi abuela lo notaba. El perdón no es olvidar. Andrés, me dijo una mañana mientras pelábamos naranjas en la cocina. Es soltar la piedra que te hunde. Intenté. Dios sabe que intenté. Visité su tumba en el cementerio de San Fernando. Dejé claveles rojos y susurré, lo siento, mamá. Pero las consecuencias se encadenaban. Jacinte embargó parte de los ahorros de mis padres por la evasión. Mi padre vendió su coche. El viejo Renault que mi abuelo le regaló. Tía Carmen me culpó en una llamada ebria. Tu venganza nos mató a todos. Colgué. Y el aislamiento creció. Amigos se alejaron, Sevilla, con sus fiestas eternas. Me parecía una máscara alegre sobre un cráneo. Entonces, un nuevo personaje entró, Lucía, una psicóloga que conocí en el bufete. Alta, con ojos verdes como olivos y un acento gallego suave. Me atendió en sesiones gratuitas por caridad. Estás en duelo multiplicado. Diagnóstico. Por tu madre, por la familia que destruiste. Sus palabras eran bisturí, diseccionaban mi toantín. Mi H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN. La venganza es un ciclo, dijo. Rompes el tuyo o te rompe a ti. Me enamoré de su empatía, o quizás de la absolución que ofrecía. Cenamos en un restaurante de la calle Mateos Gago, bajo las estrellas que titilaban sobre la catedral. Hablamos de todo, de mi abuelo el soñador, de mi madre la ambiciosa, de la casa que ahora era mi prisión dorada. Vende, sugirió ella. Libérate. Pero no podía, era lo último de ellos. El CEA otra o personal llegó en Navidad. Mi padre apareció en la puerta, con una botella de manzanilla y ojos enrojecidos. Ven a Córdoba, invitó. Mi abuela, con instinto maternal, insistió, ve, hijo. Sana. Conduje bajo lluvia torrencial, las luces de Sevilla desdibujándose en el retrovisor como recuerdos borrosos. En el bar de tía Carmen, la familia se reunió por primera vez desde el funeral. No era armónica, silencios pesados, miradas esquivas, pero estaba allí. Mi padre y yo hablamos hasta el alba, fumando en el patio trasero. Te odio por lo que hiciste, admitió. Pero más me odio a mí por empezar. Confesó todo, el cáncer de mi madre diagnosticado antes de la expulsión de mi abuela, el pánico que los cegó, las deudas que ocultaron no por codicia, sino por vergüenza. Lloramos. Nos abrazamos. Y en ese momento, el twist se reveló completo, mi venganza no había sido solo mía. Mi abuelo, en su codicila,
Lo había orquestado. Silis esto. Es porque el ciclo se repite. Rompe, Andrés. Sé el hombre que no fuimos. Él sabía que sus hijos fallarían. Y me dejó el testamento como prueba, no como arma. Mi ira había sido profecía autocumplida. Regresé a Sevilla cambiado, pero herido. Lucía me esperó con una botella de albariño. El perdón empieza en ti, dijo. Hicimos el amor esa noche, lento como un fado portugués, y por primera vez, sentí paz en la piel. Pero las consecuencias no se borraban. Mi abuela enfermó de pena, una neumonía que la llevó al hospital en febrero. Lávele noches enteras, inyectándole recuerdos como morfina, historias de bailes en la feria, de mi abuelo cantando coplas. Vive por mí, me susurró antes de cerrar los ojos. Murió al amanecer, con el sol tiñendo el Guadalquivir de oro. Enterré 2 madres en un año. La casa, ahora mía, ecoaba vacía. Vendí los olivos, pagué deudas pendientes, pero guardé la propiedad. Se convirtió en un refugio para familias en crisis, un albergue gestionado por Lucía y yo. Ironía, la casa que defendí con sangre, ahora salvaba a otros de la mía. Un año después de la muerte de mi abuela, la casa de Triana renació como el ave fénix de las leyendas andaluzas, no en llamas, sino en luces cálidas de bienvenida. Lucía y yo la transformamos en Hogar Manuel Ruiz, un centro para mujeres y ancianos desalojados por el mercado inmobiliario salvaje de Sevilla. Las habitaciones que una vez guardaron secretos familiares ahora albergaban vidas rotas, una viuda de la Macarena con manos de costurera, un inmigrante marroquí aprendiendo castellano en el patio. Cada domingo, servíamos gazpacho en la cocina, y el aroma de tomates maduros invocaba fantasmas benignos. Mi padre visitaba quincenalmente, trayendo aceitunas de Córdoba y relatos de su nueva vida. Sobrio, ayudando en el bar de tía Carmen, cortejando a una vecina viuda. El tiempo cura, hijo, decía, pero sus ojos aún cargaban sombras. Nos reconciliamos en fragmentos, partidas de dominó en el patio, charlas sobre fútbol, el Betis contra el Sevilla, rivalidades que unían más que dividían. No era la familia de antes, era una nueva, forjada en fuego. Tía Carmen se convirtió en la matriarca de facto, organizando ferias benéficas donde flamencos cantaban por donaciones. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo una vez, con un guiño. Rompió el ciclo. Lo había hecho, pero ¿a qué costo? Las noches solitarias, cuando Lucía dormía a mi lado, revivía el reel, la notificación, el juicio, el hospital. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1EADN era un compañero constante. Un susurro que me recordaba, la justicia personal siempre cobra peaje. Lucía y yo nos casamos en una ceremonia simple en el puente de Triana, con el río como testigo y claveles rojos en el pelo de ella. Mi padre dio el sí. Tía Carmen bailó sevillanas borracha de alegría. Fue un bálsamo, pero no curó del todo. Embarazada ella, caminábamos por el Guadalquivir al atardecer, planeando nombres, Manuel, por él, Rosa, por la abuela. Este niño nacerá sin cadenas, prometí. Pero el pasado no suelta fácil. Una carta llegó un día de lluvia, del hijo del Kenstractor, no con amenazas, sino con gratitud. Pagaste las deudas de tu abuelo. Honraste su memoria. Incluía un cheque, intereses devueltos, suficiente para expandir el albergue. Ironía final, mi venganza había cerrado un círculo que empezó antes de mí. Sevilla siguió su ritmo, ferias con lunares y vino, procesiones de vírgenes llorosas, el calor que forja caracteres. Yo, Andrés Ruiz, el hijo que tomó un testamento como espada, ahora lo veía como semilla. Planté un olivo en el huerto, regándolo con agua del río, y en sus raíces enterré el odio. La venganza me dio justicia, pero me robó inocencia.
Aprendí que el tu H símbolo 1 e ADN es un huésped que se queda, alimentándose de tus mejores intenciones. La familia, frágil como un azulejo sevillano, se recompone con grietas visibles, pero más fuerte. Mi abuela tenía razón, el hogar no se vende, pero se comparte. Y así, bajo el sol eterno de Andalucía, viví. No perfecto, no sin cicatrices, pero libre. El testamento del abuelo no era solo papeles, era lección. Ama ferozmente. Perdona con esfuerzo. Y nunca dejes que el dolor dicte tu destino. Fin.